me pareció interesante y te comentaba a vos que Ujú. sería bueno eh, primero conocerte un poquitito, pero vamos a ponernos en contexto. Claro. Nosotros hace un año y casi 3 meses vivíamos un acontecimiento eclesial e histórico muy Ah, importante en nuestro país, en La Rioja y en nuestro país, y fue la beatificación de Monseñor Angelelli, de el laico Wenceslao Pedernera, Longueville y Murias, ¿verdad? Y en esa misma ocasión, el 28 de abril, además, se estableció el 17 de julio como la fiesta litúrgica de los mártires. Así que siempre nos parece lindo, a raíz de que vos hiciste una investigación de mucho tiempo y editamos el libro del cual sos autora, nos pareció siempre lindo hacer algo alrededor de esta fecha. De hecho, sí, para hacer un poco de memoria emotiva, el año pasado andábamos por Corrientes, ¿te acordás? sí, sí, para Este, esta fecha. invitada por el Presentando el padre libro en la Cristian Feria Soto, Provincial del Libro. exactamente. Y ahí presentaste el libro, también justamente un 17 de Así julio. es. Hoy nos pareció interesante hacerlo unos días antes para ir también poniendo el corazón en, Sintonía. en marcha y en sintonía. Así que bueno, en este contexto vamos a charlar un poquitito porque vos sos una de las personas que escribió, una de las autoras que escribió uno de los libros, digamos, con más rigurosidad histórica y con algunas cosas interesantes y originales que nos parece que vale la pena que lo podamos dar a conocer y charlar. Pero ¿Cómo no? primero vamos a conocerte a vos, porque nosotros te conocemos, pero Bueno, hay mucha gente que por ahí no te conoce o te conoce poco o te conoce de otra manera. Nosotros sabemos lo que sabemos siempre los autores, a veces lo académico, que sos doctora en ujú, historia, sí. que sos profesora, que además te trabajás el Departamento de Educación a Distancia del CEFIT, pero ¿qué más nos podés decir de vos, Gaby? Y bueno, a ver, yo soy esencialmente cordobesa. Eh, para alguien que nos esté escuchando y viendo desde fuera de Argentina, Córdoba es una provincia de Argentina en el centro geográfico del país. Bueno, soy una historiadora cordobesa, sí. eh, Soy laica, si hablamos de mi condición eclesial, viuda, madre de 5 hijos, abuela de 3 nietos. Me he dedicado siempre a la enseñanza y a la investigación a la par, cosa que en nuestra Ujú, carrera es rara. Generalmente la gente se dedica o a la enseñanza o a la investigación. Yo he trabajado siempre en educación formal y en la no formal. ujú, Y en educación formal, en el nivel medio, en el superior, haciendo un poco de todo en las ujú. escuelas, ¿no? Distintas opciones. A ver, eso sobre mí. ¿Qué más les puedo contar? Desde el punto de vista de mi condición de discípula de Jesús, digamos, eh, desde muy jovencita, desde la adolescencia, que hice mi opción por seguir a Jesús, por apostar por su proyecto, Ujú, siempre me ha gustado la actividad misionera, adyentes y la actividad social, el ujú, trabajo con la gente pobre. Y durante mucho tiempo tenía todo un conflicto porque mi característica personal es que lo mío es el trabajo intelectual. Escribir, leer, hablar, dar clases. Las cosas manuales, las cosas prácticas no son mi fuerte. tu fuerte. Entonces, muchas veces me parecía que esto de que me gustara el trabajo social, el trabajo con la gente de los sectores vulnerables, pero por otro lado, ser una intelectual y ser un poco inútil, digamos, desde el punto de vista de las actividades prácticas, era una contradicción. Claro. Muchas veces me habrán escuchado decir que yo le decía a Dios, ¿por qué hiciste que me interesen los pobres si yo no puedo darle de comer a los pobres? Porque si comen mi comida, además de pobres, van a ser enfermos. No es para tanto. Pero no es para tanto, eso es un chiste, pero bueno, correrían Va sus por riesgos. ahí. En la Sí. cocina no es mi parte fuerte. Pero bueno, andando la vida, Dios siempre nos va mostrando, ¿no? Los sentidos de cómo usar los dones o los talentos que Él nos dio a cada uno. Y Ujú, bueno, como a mí me dio este y no me dio otros, me dio este, descubrí cuál era, porque Él me ayudó, bueno, la posibilidad de usar este don también, bueno, al servicio de poner en palabras, de poner en preguntas, de compartir.
preguntas e inquietudes que ayudaran a movilizar esta situación y esta realidad. Bueno, así es como fui reconciliándome con que el trabajo intelectual no estaba reñido con el trabajo, digamos, social, el trabajo Ujú, codo a ujú, codo, ¿no? En la ujú. vida diaria. Bueno, eso, y hace muchos años que me dedico a esto, hace Bueno, muchos años. y te dedicas bien. Por lo menos con la editorial tenés uno de los libros que tenés, que creo es el primero, si no me equivoco, que es un libro de historia de la iglesia, Así ¿correcto? es el segundo. El primero fue mi tesis, que fue una publicación de la misma universidad donde Perfecto, la defendí. perfecto. Y bueno, después aparece este libro que Ujú. déjame contar un poquito la Dale. cocina, porque me parece que es a veces lo que no se sabe y que creo que también tiene su riqueza. Vos, Así es. vos llegaste a la editorial presentando un proyecto donde vos nos contabas que habías estado haciendo una investigación que llevabas por bastante tiempo Ujú. sobre los mártires de Chamical, específicamente que eran Así es. Longueville y Murias. Pero después esta, digamos, mirada sobre estos mártires, digamos, se amplió sobre Angelelli y sobre Pedernera también mucho Ajá. antes de que también nos enteráramos de la beatificación fue esto, ¿no? O sea, hay que decir que fue bastantes años antes, no sé si por el 2016 o por ahí, andaba ya con el libro, Antes, por el pero por ahí 2014. antes. Mirá, bueno, pero ya tenías vos yo me acuerdo que lo que vos dijiste fue, yo estoy segura que los mártires de Chamical van a ser beatificados, ¿no? Tenías como una plena seguridad y después, bueno, empezamos a hablar, ya después, digamos, abriste tu mirada hacia los cuatro mártires. Así ¿Por es. qué, por qué fue así? ¿Por qué se dio eso? Bueno, eso se dio básicamente porque el, yo había comenzado, digamos, mejor, vamos por el principio, ¿no? Yo había comenzado a investigar los mártires de Chamical por una cuestión de cercanía y familiaridad. Tengo amigos que viven en la ciudad de Olta, en La Rioja, que está muy cerquita de Chamical, y que mis amigos trabajan o trabajaban, porque uno de ellos ya partió a la casa del padre, en la ciudad de Chamical. Y por otro lado, en educación a distancia tenía una alumna de Chamical, que en ocasión de un curso de historia de la iglesia tenía que hacer un trabajo sobre mártires y ella pidió hacerlo sobre los dos curas que habían vivido en su ciudad y habían sido mártires. Por eso empecé con los mártires de Chamical, porque alguien me sugirió, ¿por qué no haces algo sobre los curas que hubo acá? Eso fue como el Ujú, inicio. Y bueno, mientras estaba investigando, tratando de encontrar testigos y de hacer entrevistas y de que la gente me contara, y también ujú, leyendo y buscando fuentes, me fui dando cuenta de que era imposible. Y de hecho en el ujú, libro yo lo planteo, me di cuenta de ujú, que es imposible hablar de uno de ellos o de dos de ellos, que era lo que yo quería en ese momento, sin hablar de los demás. ¿Por qué? Sobre todo era imposible hablar de los curas sin hablar de Monseñor Angelelli. Porque Monseñor claro. Angelelli fue como el alma mater, digamos de este modo, Ujú, del proyecto eclesial en el cual ellos participaban y que bueno, fue, digamos, lo que los movió. Y ujú, bueno, eso se puede entender porque Monseñor Angelelli era el obispo, claro, era un poco el autor intelectual, digamos así, de ese proyecto y de ese modo de entender la iglesia. Bueno, habría que decir el pastor en términos propiamente ujú, eclesiales, ¿no? El que ujú. guía, el que marca el Sí. camino. Entonces era muy difícil hablar de los curas sin hablar de Monseñor Angelelli. Porque todos los testigos me decían, bueno, pero claro, como en esa época Angelelli hacía esto y aquello y lo otro, y yo volvía a preguntarle de los curas y ellos me volvían a hablar de Angelelli, que al principio me daba un poco de rabia, porque yo usaba todos los recursos que había aprendido estudiando ciencias sociales sobre cómo entrevistar, cómo volver la entrevista al carril que uno quiere, y no había forma. No había. Se me iba, Oh, se me escapaba la claro. entrevista. Así que dije, bueno, voy a tener que hablar de Angelelli también. Después, claro, hablar de tres cuando sabemos que son cuatro, porque en realidad sabemos que
los 4 testigos de sangre, digamos, de la vida de la iglesia riojana en esa época, eran los 2 curas de Chamical, Angelelli y Wenceslao Pedernera. Dije, Ujú, bueno, no voy a hablar de 3 de 4 y vamos a dejar a uno afuera. Veamos ujú, qué con Pedernera. Sobre todo porque con un colega y amigo, laico él, igual que yo, padre de familia, él hizo un contacto con alguien conocido de la viuda de Pedernera y me ofreció que lo tomáramos juntos. Porque bueno, dijimos, de Angelelli se ha escrito mucho, gracias a Dios, y se va a poder seguir escribiendo seguramente, y en buena hora. De el padre Muria, seguramente los franciscanos, que son su familia espiritual, no van a dejar que se pierda la memoria. El padre Longueville va a ir como asociado al padre Muria, porque al hablar de uno necesariamente van a hablar del otro. ¿Y qué pasa con un laico, padre de familia, campesino, dirigente rural? ¿Quién va a escribir? O sea, ¿quién se va a hacer cargo de él como su ujú, figura, ¿no? ujú. Entonces con mi colega dijimos, vamos a escribir sobre él. En ese interín yo estaba escribiendo el libro, primero decidí escribir sobre todo, bueno, dije, primero vamos con los 4 y después veremos. Y bueno, así fue como Así es. surgió esta idea de escribir sobre los 4, ¿no? Ellos mismos me fueron llevando, yo creo que los mártires de Chamical me dijeron, pero ya que está, pongámoslo a Wenceslao también en el grupo. Bueno, y fue coherente con después con la decisión también de beatificarlos o sea que hay una relación Sí, que es sí, imposible de separar y posiblemente también con todos aquellos que también en ese momento tal vez no llegaron al martirio, pero que sí fueron testigos exacto. de este trabajo de esto que vos decías, que inspiró como pastor Angelelli en su diócesis, ¿no? Exacto. Que fue un poco ahora metiéndonos un poquitito más y por ahí que tal vez también nos cuentes, aunque todos sabemos más o menos, pero siempre es importante eh, a- ver un poco el contexto, ¿no? Entonces, metiéndonos un Ujú. poquitito más, eh, ¿en qué contexto se vivió esto y qué era lo que tanto molestó de Angelelli en ese momento? Bueno, Monseñor Angelelli fue obispo de La Rioja desde el año 1968 hasta su muerte en 1976. Con eso, a alguna gente mayor, ya le doy la pauta de cuál era el contexto, digo mayor, mayor o gente joven que haya leído, pero Ujú, eh, él es un obispo, antes había sido obispo auxiliar de Córdoba, era un hombre del clero de Córdoba, ¿no? Un cura del clero de Córdoba. Él había asistido al Concilio Vaticano II, al concilio que significó este movimiento de renovación en la iglesia, este movimiento de volver a las fuentes, de revisar la misión, la pastoral, las relaciones, ¿no? Las relaciones de la iglesia con el mundo, fundamentalmente. ujú, ujú, Monseñor Angelelli quedó fuertemente impactado por el concilio y volvió dispuesto a aplicar el concilio. ujú, Primero como obispo auxiliar de Córdoba, que tuvo algunas dificultades con su arzobispo, pero bueno, más o menos eso fue. Y después cuando lo nombran obispo de La Rioja, por supuesto, es el momento de poner en práctica un modelo nuevo de iglesia. Entonces el contexto es una década del 60, fines de la década del 60, que en el mundo es un periodo muy agitado, muy complejo. Hay que pensar que estamos en la posguerra, en la Guerra Fría, en todo su auge, época de revoluciones, de reclamos, de pedidos, ¿no? De renovaciones, qué sé ujú, yo, época del Mayo francés, de la Primavera de ujú. Praga, del movimiento hippie, por nombrar algo, ¿no? Algunos Sí, de sí, los sí. muchísimos signos. Aquí en nuestro país también se sienten esas sacudidas, esas movidas, ¿no? Políticas, sociales, culturales. Es una Ujú, época de cambio ujú, profundo, en ujú, todos los aspectos, en todos los aspectos. En nuestro país, a nivel político, además, se vive una situación bastante compleja. Eh, bueno, en el año 66, un golpe de Estado había derrocado al presidente Onganía, perdón, al presidente Ilia. Eh, bueno, se había establecido la llamada Revolución Argentina, que fue la primera de las dictaduras, o el primero de los golpes de Estado en nuestro país que tuvo tanta incidencia en la vida social.
todos lo han ujú, tenido de manera indirecta, pero este tuvo mucha incidencia en la vida social en cuanto a lo represivo de sus relaciones con la sociedad civil. El de ujú, 1976 fue peor, o sea, fue más extremo, pero ya el del 66 lo fue. Eso generó también una reacción importante, que fue el surgimiento de los movimientos guerrilleros, que por ujú. supuesto se trata de movimientos violentos, ¿no? Que Sí, sí. respondían con violencia, pero que a la par tenemos muchos movimientos juveniles, muchos movimientos políticos eh, que se suman a la lucha, no todos violentamente, los grupos violentos que lo Ujú, hacen por las armas son un sector. Hay una movida, hay una efervescencia en todo el país, sobre todo en la juventud, por el cambio social, por la transformación, ¿no? Por el ideal de la sociedad más justa, más fraterna, que bueno, se entendía de un modo en esa época, bueno, distinto a lo mejor de lo que entendemos hoy, ujú, ese mismo ideal. Y que como digo, no era solo de nuestro país, era una realidad en el mundo. En nuestro país tiene estas formas particulares. ujú. Esto se ve sobre todo la movilización en las ciudades grandes, pero se vive en todas partes. Cuando Angelelli llega a La Rioja encuentra una provincia, porque la diócesis abarca toda la provincia, pobre, con grandes, enormes desigualdades sociales, con enormes injusticias sociales, una provincia donde un número reducido de familias eran las dueñas de la tierra y del agua, y donde la gente malvivía, y cuando digo malvivía era muy malvivía, en un amplio número, no toda la gente, claro, pero un gran número. Eh, una provincia donde se vive una religiosidad popular muy fuerte, la gente es católica y lo es con convicción, Ujú, pero donde él observa que la adhesión al catolicismo no siempre es una adhesión a un proyecto del reino, ¿no? A un proyecto ujú. de una vida más fraterna, más según los valores del Evangelio. Bueno, Angelelli pone en marcha un proyecto muy interesante donde convoca a todo el mundo a vivir en estado de asamblea. Para él la iglesia de La Rioja tenía que estar en estado de asamblea, donde todo el mundo pudiera tener voz, pudiera proponer, y donde por encima de todo se buscara cómo mejorar las condiciones de vida de la gente. Él tenía muy claro que el anuncio del Evangelio no es una cuestión espiritual que va separada de lo material, que las personas deben vivir bien, respetándoseles sus derechos, deben vivir de manera digna, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere Ujú, que todos tengamos vida en abundancia. Y bueno, vida en abundancia no quiere decir ser millonario, pero sí poder vivir de su trabajo, que se respeten sus derechos esenciales y que la fraternidad no es, digamos, la resignación. Bueno, me tocó nacer ujú. pobre, me quedo pobre, sino poder vivir organizadamente. En ese contexto, Monseñor Angelelli tiene muchas dificultades desde el inicio de su obispado. Si bien él muere en manos de la dictadura militar de 1976, como sabemos, fueron condenados por su asesinato dos personas, esto fue en el año 2014, condenados por la justicia federal, que comprobó sin lugar a duda que murió asesinado como efecto de un plan. Si bien la muerte se produce ahí, sus conflictos vienen desde antes. ¿Por qué remarco esto? Porque los conflictos que tiene Angelelli no tienen que ver solamente con un enfrentamiento militares civiles o militares iglesia. Tiene que ver con un enfrentamiento en la sociedad riojana. Hay gente a la que le molestan las medidas que va proponiendo y sugiriendo el obispado, que Ujú. son la organización de la gente pobre, la organización de los trabajadores, o en cooperativas, o en sindicatos, la organización. ¿Por qué? Para que la gente que no tiene fuerza en el contexto del sistema capitalista, sabemos que el pobre es el que está abajo, el que está solo, el que no tiene elementos Mm. para luchar por su mejora. Entonces, la propuesta es, si solo no se puede, hay que poder juntos. Y Y del campesino también, Gaby, del éxito, éxito. campesino, El ¿no? Porque esto campesino que vos era decís, la claro. mayor Ujú, parte de la población de la provincia. Es más, los sindicatos promovidos por la iglesia serían una minoría respecto de las cooperativas, sobre todo cooperativas rurales, ujú, de producción y consumo, de producción y venta, eh, porque la mayor parte de la población de la provincia vivía del campo, era población rural.
Entonces, claramente era hacia ellos que iba dirigido este discurso. ¿Por qué? Porque claro. alguna gente dice, ¿y qué tenía que ver eso con la función del obispo, que es animar la iglesia? Porque anunciar el evangelio no es solo enseñarle a la gente, no sé, ciertos valores, ciertos mandamientos, ciertas prácticas litúrgicas. Anunciar el evangelio implica instaurar el reino, ¿no es cierto? Hacer que la gente viva como Jesús enseñó. Y Jesús vino para que tuviéramos vida en abundancia, ¿no? Dios nos ha creado para que todos podamos disfrutar de la creación. Entonces era imposible, en la perspectiva de Angelelli, en una iglesia que busca ser fraterna y dialogar con el mundo, no aportar desde su experiencia de 1900 y pico de años, ¿no es cierto?, a esta situación de liberación propia, de liberar a la gente de esta opresión tan terrible que no la dejaba desarrollarse y alcanzar todo su potencial. Ujú. En ese contexto es que se presenta el proyecto de Monseñor Angelelli, que entusiasma a muchísima gente, llega gente de todas las provincias de Argentina, de otros países del mundo, a sumarse, a vivir ese proyecto de reino propuesto a la luz de las enseñanzas del Vaticano II. Y Ujú. también le Ujú. molesta a mucha gente, que piensa que estas cosas Así es. nuevas subvierten el orden tradicional, que para qué vamos a cambiar si todo está bien como está. Bueno, claro, le molesta a los que están bien con el orden tradicional, Claro, que eran poquitos. sí. Mover Y suma estructuras muchísima adhesión de la siempre, gente, claro. claro. Bien, así que más o menos en este contexto digo, porque Ah, hay que aclarar algo, podría, sí, Alicia, que me sí, quedé sin terminar. sí, 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 Esto era porque sí, los sí. conflictos de Monseñor Angelelli comienzan desde apenas llega a La Rioja. Ujú. Cuando se instala la dictadura militar, que es mucho más represiva, la del 76, por supuesto, esto llega como a su punto culminante, ¿no? Y es cuando tienen lugar los asesinatos. Esto como para cerrar Ujú. el Sí. desarrollo cronológico que había empezado. Bueno, de hecho, hemos hablado muchas veces de esto, pero esta sensación que tenía Angelelli y el espiral, ¿no? O sea, que Ujú, todo iba hacia él, una vez más nos dice que en realidad él es como el que realmente le hace ruido, y después toda la gente que se va sumando a esta pastoral y a estas opciones evangélicas, por supuesto también molestan, ¿no? Empiezan a molestar a todas las estructuras que, que no tenían las mismas intenciones, por ujú. cierto. Em, entonces, ahora hay un par de cosas que por ahí vos nos podés aclarar. Una que por ahí, si nos podés decir en pocas palabras, em, cómo fueron los hechos, como para recordarlos. Ujú. Y por otro lado, para después, ¿por qué el silencio y por qué tanto tiempo a la espera de justicia primero y después también silencio, digamos, de reconocimiento del martirio, por supuesto, en general, ¿no es cierto?, tanto en la sociedad como en la iglesia. Pero bueno, en principio, si nos quisieras recordar los acontecimientos. Bueno, eh, a poquito de empezada la acción pastoral de Angelelli, que donde se suma mucha gente, ya empiezan las dificultades. Eh, Llegan a un punto culminante en el año 1973, no vamos a explicar todos los hechos porque sería largo y además los invitamos a los que no hayan leído el libro a que lo lean y Que la ahí van a lean, encontrar todo claro, el ahí va a detalle. estar, Va todo explica. a estar todo. Lo cierto es que en el año 73 es cuando se pone más dura la situación entre la tensión entre Monseñor Angelelli y algunos grupos conservadores de La Rioja y del país, pero bueno, él vivía en La Rioja, ¿no es cierto? Ujú, Grupos vinculados a, algunos movimientos católicos tradicionalistas, sobre todo el movimiento Tradición, Familia y Propiedad, todos ellos ujú, terratenientes, vinculados al poder político provincial, y comienzan distintos tipos de persecuciones. Por un lado, la difamación a través de los medios de comunicación, primero sutil, después muy directa, las agresiones, las burlas, como en esa época era normal, el mote de comunista para achacar todo lo que él hiciera.
Y después algunas cosas más concretas. La gente que participaba en la pasado, sacerdotes, religiosas, laicos, catequistas, agentes de pastoral, empiezan a ser detenidos, los detienen mejor para averiguar antecedentes, pero los tienen 15, 20 días, un mes, 2 meses detenidos, siempre con preguntas sobre el obispo, sobre las actividades de la iglesia, dónde tenía el obispo las armas, qué decía el obispo, qué hacía el obispo. Después también hay quienes les mandan mensajes al obispo a través de los detenidos. Díganle al obispo que los vamos a matar a todos, díganle que vamos a hacer tal y cual cosa. Es decir, empieza a hacerse una presión para que la gente abandone la tarea pastoral y social que hace la iglesia y, Ujú, por supuesto, para ir sembrando miedo, desconfianza, ¿no es cierto? Y ir como ujú, socavando las bases de este proyecto. Esto es, como bien decía Angelelli, una espiral de violencia. Empieza más suave, se va haciendo ujú, más intensa, cada vez más. Angelelli decía que en el medio estaba él, en el centro de esa espiral, que esa espiral se iba a ir como apretando en torno de él hasta que él desapareciera, cosa que ujú. efectivamente sucedió, ¿no? En Claro. primer lugar, en el año 76 son asesinados los padres Murias y Longueville, un sacerdote francés, Longueville, Gabriel Longueville, que se había unido a la diócesis de La Rioja, era miembro de un movimiento francés, movimiento de sacerdotes para América Latina, sacerdotes misioneros. Llevaba, en el 76 llevaba unos 5 años ya en La Rioja. Era párroco de Chamical. No era un hombre particularmente activo en la militancia social, pero sí adhería al proyecto y desde su Ujú, prédica, a ver, y desde su práctica también, vivía otro estilo de vida. Tal vez por ser extranjero no estaba involucrado en la cuestión más política, partidaria, pero los testimonios cuentan que era un hombre que trabajaba con sus manos, que ayudó a armar centros vecinales, a construir barrios en Chamical, en fin. En Chamical, aclaremos, hay una base aérea importante que era como el centro de operaciones, digamos, de las Fuerzas Armadas en esa provincia, porque desde el punto de vista del ejército dependen del comando del tercer cuerpo que está asentado en Córdoba. ujú, El padre Murias era un franciscano muy jovencito, de 31 años, que solo estuvo en Chamical viviendo de manera fija unos meses, porque había llegado a fines del 75, bueno, un año en el mejor de los casos. Franciscano conventual, le habían permitido ir a vivir ahí para sumarse al proyecto de Angelelli, para estudiar la posibilidad de abrir una comunidad de su orden ahí. Él desde su adolescencia ujú, conocía a Angelelli, porque él también es cordobés, era cordobés, y había sido su director espiritual. Él compartía los ideales de Angelelli desde muy joven. Bueno, era muy joven, al morir tenía 31 años, pero desde Sí, muy adolescente. jovencito, claro. El padre Muria, sí, con la fuerza de la juventud había sido un poco más directo en algunas prédicas, había atacado a algunas personas que se oponían al proyecto eclesial y había defendido un proyecto de cooperativa que se iba a desarrollar en un terreno donde sospechaban algunos que había uranio y eso tocaba intereses muy interesantes, valga la redundancia, de algunos sectores de poder. Ahora Ujú, bien, eh, estos padres los van a buscar una noche, el 18 de julio del 76, los van a buscar a la casa parroquial. Ellos habían cenado con unas religiosas que estaban ahí a la vuelta. Dicen que necesitan llevarlos para una interrogación. Al padre Murias van a buscar en principio, y como en esa época era muy frecuente que pusieran presos a los curas, que los llevaran para averiguación de antecedentes, todos se imaginaron. Había un cura preso, el cura de Olta, la ciudad vecina, y pensaron que les iban a preguntar sobre ese cura. Así que lo fueron a buscar, el padre Longueville se negó a que fuera solo, dijo, no, no, bueno, si vos vas, yo voy con vos, él era el mayor, era el que llevaba más años ahí, pero le dijeron a las hermanas que si no volvían al día siguiente avisaran en el obispado, lo cual nos hace pensar que ellos ya intuían que algo raro pasaba ahí, ¿no? ujú, ujú, Desaparecieron desde que los vieron irse, y recién los vieron, nuevamente vieron sus cuerpos, 2 días después encontraron sus cuerpos asesinados con signos de tortura a la vera de la vía del tren, a unos kilómetros de la ciudad. Esto ujú, ocurrió el 18 de julio. Enterado Monseñor Angelelli, inmediatamente se va a Chamical para participar en
la misa de cuerpo presente, ¿no es cierto? Y el entierro y demás, y se queda en Chamical unos días para acompañar a la gente que acostumbraba a hacer el novenario. Y también para reunir alguna información sobre este tema. Lo que pudiera decirle a alguna gente, lo que se supiera, bueno, lo que se pudiera saber. Mientras esto está sucediendo en Chamical, en Sañogasta, que está como a 130 kilómetros, otra ciudad de la provincia de La Rioja, tiene lugar la muerte de Wenceslao Pedernera el 25 de julio, o sea, 7 días después, justo una semana. La muerte de Pedernera es en su propia casa, en la madrugada. La familia ya había sido hostigada, ¿no? Ellos habían notado vehículos que pasaban y observaban su casa, habían intentado hablar desde un vehículo una gente desconocida con su hija, habían tenido, al parecer, algunas amenazas. Bueno, muchas cosas que también se pueden leer en el libro. Y con más detalle en Así el es, próximo. así es. Lo cierto es que esa madrugada, en la madrugada del 25 de julio, tocan a la puerta, Wenceslao Pedernera se despierta, se levanta. No era raro que llamaron a la madrugada porque él tenía una de las pocas camionetas del pueblo, entonces solían ir a buscarlo para llevar un enfermo al médico, para alguna emergencia. De modo que se levanta, porque es algo común, y cuando abre la puerta le disparan varios tiros con armas de fuego. Él no muere inmediatamente, su mujer sale por la puerta trasera a buscar ayuda, sus hijas, que tenían 13, 8 y 5 años y dormían en una habitación contigua, se despiertan, van al comedor y alcanzan a ver, aunque no los pueden identificar porque estaban encapuchados, a las personas que acababan de dispararle a su papá. El hombre queda vivo. Cuando su familia le pregunta quién le hizo eso, él dice que no sabe, pero que no odien a nadie, que perdonen a todos. Lo llevan al hospital en la ciudad de Chilecito y muere algunas horas después. Su esposa y sus 3 hijas son detenidas en el hospital, incomunicadas, algo raro porque 3 niñas menores, ¿cómo pueden ser detenidas e incomunicadas? Increíble. Bueno, hay muchas cuestiones ahí muy raras y les dicen que están obligadas en el plazo de unas horas a irse de la provincia de La Rioja. Así, en el plazo de unas horas, que alguien va a acompañarlas a Mendoza, de donde son originarias, y que ellas no van a saber quién y que van a estar vigiladas para ver que se vayan a Mendoza. Todo un ambiente de terror, ¿no? Para una mujer joven con 3 niñas, que acaba de Terrible. perder a su marido de esa manera tan brusca y que la obligan a irse de su casa. Bueno, eso pasó el 25 de julio. Mientras, en Chamical seguían haciendo el novenario, ¿no es cierto?, en función de la partida de los mártires. Monseñor Angelelli se entera de la muerte de Pedernera. Esto está plasmado en una carta que él escribe a Monseñor Pironio, a Monseñor Saspe, perdón, que era su amigo con el cual él se escribía. No puede hacer nada, en ese momento está ocupándose, digamos, de este caso. El 3 de agosto él le dice a la gente, a unos curas que lo acompañan, que va a volver a La Rioja porque termina el novenario, con unas carpetas con información y testimonios que ha encontrado, y les dice que está casi seguro de que la próxima víctima es él. Los curas que estuvieron con él y que salieron ese día hacia La Rioja dicen que estaban seguros de que los iban a matar en el camino. Bueno, sale Monseñor Angelelli el 4 de agosto hacia La Rioja. Primero hace una reparación, hace una revisión en la camioneta, y salen con el padre Arturo Pinto. Cuando llegan a Punta de los Llanos, que está a pocos kilómetros de Chamical, un vehículo que viene detrás de ellos los encierra, hace un par de maniobras que los obliga a maniobrar y logran que el vehículo donde iba Angelelli salga de la ruta de varios tumbos. El cuerpo de Angelelli y el del padre Pinto también salen despedidos. Recuerden que en esa época no se usaba cinturón de seguridad. Salen despedidos de la camioneta. Angelelli muere en el acto. El padre Pinto queda con vida, muy grave, pero con vida. De hecho, Pinto estuvo en la beatificación, ¿no? Ya no ejerce el ministerio sacerdotal, pero estuvo en la beatificación y ha sido el principal testigo en todas las causas, Claro. ¿no?, por el asesinato.
Angelelli muere, inmediatamente llega su confesor, el padre Amirati, se queda junto al cuerpo, pero inmediatamente cercan el espacio, varias horas no pueden tocar el cuerpo. Bueno, estas cosas que suceden en estos casos. Hay un movimiento importante, bueno, por supuesto, el obispo acaba de morir, llevan el Sí. cuerpo a La Rioja, bueno, tienen lugar las exequias y varias cosas más. Eso como los acontecimientos, ¿no? En cuanto a lo que me habías preguntado de cómo fueron los hechos. No sé qué otra cosita me habías Y, preguntado sobre el tanto y tiempo un de poco, silencio. claro, exactamente. Porque alguna reflexión que vos puedas hacer, tal vez Ujú. como desde el contexto histórico o no, o sea, lo que a vos, Sí, sí. ¿cuál es tu reflexión, digamos, ¿no? Miren, hay Sobre varias eso. cosas para ver, ¿no? Si lo miramos desde la perspectiva política, pasó con Angelelli, con los mártires, lo que pasó con tanta otra gente, ¿verdad? Víctimas que algunos habrán sido inocentes y otros quizás habían cometido algún delito, pero que en todo Claro. caso no fueron tratados como nuestra ley indica, ¿verdad? Porque es verdad, alguna persona puede cometer un delito, pero nuestras leyes indican qué camino hay que seguir cuando alguien este, comete un delito. Bueno, claro, la Ujú, Constitución no estaba vigente, ujú. entonces no se respetaban los derechos y garantías. Si uno lo mira desde el lado de la vida política y civil, y bueno, son simplemente cuatro más de las numerosas víctimas que hubo en esa época. Asesinados, desaparecidos, etcétera. Bueno, ellos no son desaparecidos, sus cuerpos quedaron a la vista, o sea, todos saben dónde están enterrados. Ujú. Si lo miramos desde la perspectiva eclesial, es un tema difícil porque a alguna gente le molesta o le genera inquietud, pero la misma Iglesia Argentina lo ha reconocido. En esa época había una gran división en la Iglesia Argentina y en la Iglesia del mundo en realidad, pero en la nuestra en particular, acerca de la postura a tomar ante la renovación conciliar. Ujú. Algunos no estaban de acuerdo, sentían que el concilio destruía las bases elementales de la vida de la Iglesia. Oposición que por momentos se volvió muy dura, Ujú. y que en nuestro país se le sumaba a la conflictiva vida política del país, sobre todo en ese Ujú. momento. Ujú. Algunos ven, entre los miembros de la jerarquía eclesiástica, los obispos, ¿no? Ujú. Algunos están de acuerdo con Angelelli y además viven también proyectos similares, otros opinan que están locos, que poner Ujú. en práctica esto va a disolver la iglesia, va a apartar a la gente de la fe, y muchos están a mitad de camino y no se pronuncian. Los que están en contra de este proyecto, cuando se establece la dictadura militar, ven con cierto alivio, digamos, que ahora desde el poder civil se va a defender un proyecto tradicional, ¿no? Ujú. Como era Claro. antes, por decirlo de este modo. Y por eso es que para mucha gente, y en gran parte es así, la iglesia aparece como una gran cómplice de la dictadura militar. Ujú. Es verdad, hubo un sector de la iglesia que apoyó la dictadura militar del 76. Pero nosotros tenemos que tener presente que hubo un gran sector de la iglesia también que sufrió y fue víctima de esa misma dictadura. Ujú. Ujú. Así que cuando decimos la iglesia fue cómplice, bueno, algún sector, otro sector no, habrá que ver. Ujú. Bueno, la iglesia no es una realidad tan monolítica como a veces se ve desde el imaginario colectivo. Hay que estar adentro para saber que tenemos muchas cosas que nos unen y que son las que hacen que vivamos en comunión y seamos una única iglesia de Jesús, y muchas diferencias también, ¿no? Bueno, Exacto. volviendo a esa época, Monseñor Angelelli había hecho muchos pedidos, denuncias, cartas, escritos a la conferencia episcopal, que son públicos, están en el expediente judicial algunos de ellos, otros no, pidiendo ayuda, pidiendo sostenimiento, denunciando lo que estaba pasando en La Rioja, y no siempre fue escuchado ni, digamos, tenido en cuenta su reclamo, por algunos, pero no por todos. El mismo Monseñor Carlick en el entierro de Angelelli manifestó: ahora estamos aquí, pero cuando nos necesitó lo dejamos solo, en Ujú. referencia a los obispos. Y bueno, los obispos argentinos han reconocido también esta situación. Lo recalco porque no quiero que nadie se escandalice pensando que estamos diciendo críticas de la iglesia. Nuestra iglesia ha pedido perdón cuando ha tenido que pedirlo. El Papa Juan Pablo Ujú. II pidió perdón en el año 2000 por un montón de cosas. Tal vez en la iglesia argentina todavía nos falte la distancia del tiempo para poder con más Ujú. objetividad mirar estas cosas, ¿no? Pero bueno, Sí. si algo no estuvo bien habrá que reconocerlo, o si tenemos dudas habrá que reconocerlo también, tenemos dudas.
hubo mucha gente que no entendió, que no lo veía claro, era una época confusa, era una época difícil, no Ujú, era tan ujú, claro, nunca ujú. lo es. Decir, esto es lo bueno, esto es lo malo, hay que seguir por acá, nunca lo es. Sobre Tampoco lo todo era cuando estás, y sobre todo cuando estás en ese momento, tal vez a la claro, distancia, uno una persona que puede, venía con tanto cambio, con tanto proyecto, mucha gente de buena fe no claro, entendió por dónde iba este claro. proyecto y otros de mala fe, ¿no es cierto? Otros dijeron, bueno, ojalá se acabe. Al no estar eso definido, digamos, claro, Angelelli quedó solo y su proyecto también. Entonces hubo todo un proceso de cierto silencio, de cierta desarticulación de los proyectos eclesiales y de algún modo se fue como diluyendo esta, Ujú, esta movida que se había puesto en marcha en La Rioja y que sirvió para diluirla en otros lados, porque esta movida ujú, no era solo de la iglesia de La Rioja, pero ujú, con un ejemplo basta para que se diluya. La situación social no era propicia para continuar con este tipo de ujú. movimientos. Muchos consideraron que era mejor acabar con esta movida social para salvaguardar la integridad de las mismas personas que formaban parte. Es decir, pasaron muchas cosas para que esto quedara un poco en el olvido. No obstante, hay que decir que en el pueblo sencillo, común, corriente, la gente de La Rioja siempre tuvo claro que Angelelli era un mártir Sí, y mantuvo su memoria y sí, celebró su memoria siempre. Que acá también voy a repetir algo que digo en sí. el libro. El espíritu obra en la iglesia. Yo personalmente, Ujú, como seguidora de Jesús, católica, creo eso, el espíritu obra en la iglesia. Esto no quiere decir que solamente obra en el Papa y los obispos. Obra en ujú, el Papa y los obispos y obra en los creyentes. ujú, Y miren, la beatificación es un fruto del espíritu. La gente común y corriente, los creyentes, el pueblo de Dios, siempre tuvo claro que eran mártires. Fue el ujú, espíritu quien les enseñó eso para usar términos de Jesús, ¿no? ujú. Y los Sí, obispos y la curia romana, la Sagrada Congregación, lo tuvo claro mucho después, en el 2019. Y ujú, también es porque el Espíritu lo inspiró. O sea, el Espíritu obra en todos. sí. Hay que decir eso, la gente lo tuvo siempre muy claro, muy claro. Y Gaby, los que tuvimos la oportunidad de ir a La Rioja para la beatificación, nos dimos cuenta de esta Ujú. sensación en las calles, en el Exacto. pueblo riojano, era, este, no había quien no supiera decir alguna que otra cosa. Tuvimos la experiencia que la persona que nos alojó, el papá de ella, había sido una persona muy allegada a Angelelli, digamos. Este, eh, Creo que esto que vos decís es esencial, ¿no? El pueblo siempre va un paso adelante, el pueblo sencillo por ahí, reconociendo la coherencia de estas vidas. Bueno, acá nos están diciendo súper clara, nos están diciendo clarísimo, excelente, te voy diciendo que nos Bueno, me saludan de La alegro. Rioja también, nos Ah, me saludaron alegro recién de mucho. La Rioja, de Luján, los voy contando para que sepan que los vamos viendo y lo vamos escuchando. Eh, Mira, nos faltan 15 minutos para Uy, terminar el vivo, tenemos que apurar. así como lo ves, pero yo no quisiera dejar afuera, porque en tu Ya me libro, imagino a quién. claro, porque en tu libro yo te lo digo, yo sé que vos sos súper honesta y me decís siempre, mencionás siempre al claretiano Fernando Kuhn, que hizo una mención en la presentación de tu libro, pero en tu libro vos ya, en la presentación, en el prólogo que haces vos de tu libro, en la introducción, ya hablas de esta persona, que concretamente es Coca. En tu libro tenemos algo que es sumamente valioso, además de la rigurosidad histórica, además de las reflexiones que vos misma llevas y hacernos a todos sobre todas estas vidas entregadas, pero también tenés la riqueza y nos compartís la riqueza de lo que vos te misma te alimentaste para realizar tu libro, que es básicamente sobre los testimonios, ¿no? Así es. Hay una fuente riquísima. No pudimos poner la gran cantidad de testimonios ni lo extenso de los testimonios, por eso algunos se encuentran en el libro y otros los encuentran virtualmente en nuestra página. Pero hay algunos testimonios que son desgarradores. Lo que sí quiero rescatar, Gaby, y que vos cierres tal vez con esta reflexión,
es lo que vos diste a llamar la quinta mártir, que es Coca, la esposa de Wenceslao Pedernera. Yo hace poquito te hago este comentario y te dejo para que vos hagas el final. Hace poquitito vi, lo recordé y lo quiero compartir con ustedes, el documental de Yvonne, que es la religiosa que era Ujú. compañera de Lise Dumont y de Duquet, y ella dijo que en toda masacre siempre tiene que haber sobrevivientes. No es porque no tengan la fuerza de dar su vida, es porque tenemos que tener un testigo en la historia. Exacto. Y me acordé mucho de todo esto, recuerdo aquella presentación en la carpa en donde vos hiciste esta mención tan categóricamente y la verdad que vivimos a partir de ahí un cambio de mirada sobre Coca y sobre sus hijas que tanto sufrieron. Por eso me gustaría que cerráramos con ella, que es la quinta mártir y realmente sería casi un signo perfecto eclesial si le incluimos a ella como testigo Ujú. y su sufrimiento y su entrega también, ¿no? Bueno, ya lo dijiste, Alicia, ya hablaste de Coca y dijiste por qué es la quinta mártir. Le No, podemos decilo vos contar que a lo los que decís nos bien. están viendo, le Sí. podemos contar a los que nos están viendo que ese es tu tema, o sea, es el tema que te gusta. Bueno, a ver, Sí, esto de sí, que sí. Coca es la quinta mártir, como vos decís, fue una idea de hermano Fernando Kuhn en la presentación de mi libro, que yo después retomé, y que la uno con una que sí es mía, que es que María Rosa, Susana y Estela, las hijas de Wenceslao Pedernera, son las reliquias vivientes, porque una reliquia es algo que ha estado en contacto íntimo o ha sido parte del santo, ¿no es cierto?, que se conserva, y les decía yo la otra vez, bueno, nada más cercano a uno que su propio ADN, y en ellas está el ADN del santo, porque son las hijas. Claro, Así que claro. tenemos a la quinta mártir y a las reliquias vivientes, digamos, ¿no? Ujú, Miren, yo creo que es muy interesante pensar, bueno, Monseñor Angelelli era un obispo, el padre Longueville y el padre Murias eran sacerdotes, obviamente no tenían familia propia directa, eh, por su opción de vida. Pedernera era un padre de familia, ujú, es decir, tenía una esposa, tres hijas, hoy en día, si no me equivoco, porque sí tiene 7 nietos y 2 bisnietos, ujú. el mártir. Eh, Indudablemente, como dice Ivonne en el testimonio, no es que los que quedan sobreviviendo a cualquier masacre no tengan fuerza para ser mártires, es que de pronto tienen que dar testimonio desde otro lugar. Yo también lo escuché Ujú. una vez a John Sobrino diciendo que él era el único que había sobrevivido de su comunidad de jesuitas Claro, en claro. Salvador, porque no estaba en ese momento ahí, Ujú, y dijo que él después había asumido que era porque él tenía que hablar de eso, ¿no? Acá pasaría lo mismo. No solo ellos, por supuesto, un montón de gente sobrevivió, pero ahora nos vamos a enfocar en sí, Coca por la estrechez del vínculo con el claro. mártir. Indudablemente, todos los mártires nos hablan de algo, nos dicen de una causa, nos dicen de un modo de seguir a Jesús y nos dicen, mire, dimos la vida por eso, porque tanto creíamos que valía la pena seguir a Jesús de ese modo, ¿no? Y en este proyecto. Mm, Pero los muertos no hablan, dice el saber popular. En realidad hablan bastante si uno sabe interpretar, ¿no? Pero a veces necesitamos a alguien que hable con palabras humanas, que hable con palabras humanas. Por eso están los sobrevivientes y ellos también son ujú. testigos, Sí. porque nos ayudan a Ujú, interpretar lo que los muertos dicen silenciosamente, ¿no? ujú, ujú. Nos dicen en nuestro idioma. Para mí, entrevistar a esta mujer fue realmente una experiencia espiritual increíble. Mm, Una mujer que a los 35 años se quedó sola con sus tres hijas, a la cual nadie más la ayudó, la miró, la acompañó desde la iglesia institucional en ese momento, que padeció el rechazo que todos los que vivieron en esa época saben que significaba ser familiar de alguien que había sido víctima, ya sea un desaparecido, un asesinado, un preso, ¿no? Alguien que había sido víctima. Padeció el hecho de ser catalogada de comunista. Una anécdota para los que no han escuchado antes esto: entrar en un pueblo pequeñito como Sañogasta a comprar en el único almacén del pueblo y que el almacenero le dijera, retírese porque cuando usted entra la otra gente no quiere estar porque no quieren estar con comunistas, es una cosa terrible.
Terrible. hacer frente a la crianza de sus hijas que padecieron tan duramente las críticas, sobre todo la mayor que era adolescente ya. Ujú, Eh, Poder hacer frente a todo y tener capacidad de perdonar, capacidad de reconocer su propia limitación, porque ella a veces me dijo, cuando me dice, no es que me habla todos los días, me dijo cuando la entrevisté, que a veces tuvo dudas, que a veces se enojó con Dios, que a veces le preguntaba, ¿m? Y uno dice, qué cosa más natural que esa, ¿no? Que muchas veces se preguntó si todo esto había sido valioso. Ella siempre dijo estar muy segura, dice ella, insiste, dice, yo sé que no éramos comunistas, sé que lo hacíamos por el Evangelio, pero le costó tan caro. Y verla sí. ahora, una anciana con una salud muy deteriorada, pero presente en todo, que acepta todo, que participa de todo y que sigue hablando de todo esto. A donde va, a donde la llaman va y dice y habla, igual que sus hijas, igual que Ujú, sus hijas. Personas que vivieron en carne propia este dolor, porque para nosotros pueden ser los mártires, personas, hermanos de la fe, que son un ejemplo, pero para cada una de ellas fue su papá y su marido, ¿no? Su compañero de la vida. Si total. nosotros pensamos eso, pensemos en el dolor que cada uno ha sufrido cuando ha Mm, perdido un ser querido, en las consecuencias que eso tiene, y pensar que fue en esta condición. Ahora bien, ¿por qué digo que es un testigo que nos ayuda a entender el mensaje? Porque si alguien no tiene claro por qué murieron, si alguien no tiene claro si valió la pena, basta con escuchar a una mujer sencilla diciendo, cuando le preguntamos si leían la Biblia para hablar de su propia vida o para reflexionar sobre la vida social, una mujer que me dijera, mirándome como diciendo, ¿cómo puede ser una persona culta y va a hacerme una pregunta de tanta ignorancia? ¿De la propia vida o de la vida social? No se pueden separar esas dos cosas. Creo Eso que eso lo podemos escuchar, Gaby, en tu libro lo podemos leer, Sony 24. así es. No quiero Eso despedirte es sin decir, acá el la gente cierre. dice, qué lindo escucharte, y sí, es re lindo escucharte, yo te he acompañado a casi todas tus presentaciones y siempre aprendo algo nuevo. Si yo me sumé a lo de Coca es porque me lo contagiaste vos, así que este, súper agradecida por todo lo que transmitiste y lo que está en tu libro, los invitamos a leerlo en este tiempo de cuarentena. Además, Ujú. decirles que vos estás profundizando en un libro sobre Wenceslao, eh, así que lo vamos a estar esperando porque sabemos que seguramente va a haber mucho más para Así enriquecernos a es. nosotros también como laicos, ¿m? Porque Exacto. es un La hombre súper santidad es para todos, sencillo, para un obispo, para exacto. un cura, para un religioso y para un padre de familia, campesino, trabajador, un hombre normal, común y corriente. Así es. Así que Gaby, bueno, queda pendiente seguramente otra charla, lo vamos a hacer, Con todo estamos gusto. proyectando otra cosa, así que vamos a hacer otra charla seguro en estos vivos que estamos llevando adelante con la editorial, ya les diremos después cuál sigue. Y bueno, agradecidas por este tiempo, Gaby, por todo lo que A compartís, ustedes, por todo lo que nos ayudaste a conocer también. Y bueno, invitamos a que lean tu libro, que pronto va a estar también en ¿cómo? digital, así que lo vamos a poder ¿Eh? también comprar como ebook. Como ebook. En esta Excelente. época hay que acomodarse. Bueno, muchas gracias Exacto. a todos por los que estuvieron acá con nosotros y los Muchas gracias esperamos a en... todos. Gracias, gracias Gaby. Un abrazo.